Y Dios, no soporto a esa mujer irritante. ¿Cuándo terminará esta tortura? Estas fueron las palabras que vi a mi suegra, supuestamente muda, señalar en lengua de señas a mi esposo aquella tarde, sus dedos llenos de desprecio trazando cada sílaba. Pronto, mamá. En un año estaremos libres de ella. Desde mi escondite, observé toda la conspiración, mi corazón congelándose con cada gesto silencioso. No sabían que entendía cada palabra de aquella conversación secreta. Mientras planeaban mi destrucción, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. A veces, el silencio revela secretos que pueden cambiarlo todo. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Me llamo Marina, tengo 29 años y trabajo como curadora asistente en uno de los museos más prestigiosos de la ciudad. Especializada en arte contemporáneo, siempre creí que la belleza podía manifestarse de diversas formas, incluso en el silencio. Qué ironía del destino descubrir que el silencio también puede esconder las peores traiciones. Perdí a mis padres a los 21 años en un accidente de coche. Ambos eran médicos y se dirigían a un turno cuando un conductor ebrio invadió su carril. Dejaron para mí y mi hermana Julia una considerable herencia en un fondo fiduciario, accesible solo cuando cumpliéramos 30 años. Para garantizar que tengan la madurez para administrarlo, explicaba la carta que dejaron. La muerte de ellos me afectó profundamente. Me sumergí en el arte como una forma de terapia. Hay algo profundamente curativo en expresarse a través de imágenes cuando el dolor es demasiado grande para ser dicho en voz alta. Fue en ese periodo que conocí a Miguel, un reconocido cirujano plástico que tenía una madre sorda, durante una exposición benéfica en el hospital donde trabajaron mis padres. Miguel era todo lo que una mujer podía desear, inteligente, dedicado y aparentemente sensible. El tipo de hombre que recuerda fechas importantes y prepara el desayuno en la cama en días comunes. Su relación con Elena, su madre, me encantó. Ella había perdido la voz debido a una rara enfermedad en las cuerdas vocales cuando Miguel aún era niño. A los 8 años, él aprendió lengua de señas para comunicarse con su madre, un sacrificio que ella siempre mencionaba con orgullo a quien quisiera escuchar. En aquel entonces, los médicos fueron vagos sobre las posibilidades de recuperación, y Elena se convirtió en un ejemplo de superación para todos, transformando su condición en una historia de resiliencia que conmovía a cualquiera. Elena era una mujer elegante, siempre impecablemente vestida, que había logrado convertirse en una respetada consultora de moda tras perder la audición. La sordera agudizó mi sentido estético, solía decir mediante señas, con esa sonrisa que yo aún no sabía que era tan falsa como las perlas de imitación que llevaba. Cuando Miguel me pidió matrimonio tras 2 años de noviazgo, pensé que por fin había encontrado una familia de nuevo. Elena me abrazó llorando y señaló que siempre había deseado tener una hija. Yo, ingenua y necesitada de afecto, creí cada uno de sus gestos. Las primeras señales de la verdadera naturaleza de Elena comenzaron de forma sutil, como los síntomas de una enfermedad que prefieres ignorar. Durante nuestros almuerzos familiares, ella ocasionalmente hacía señas que solo Miguel podía ver cuando yo me daba la vuelta para buscar algo en la cocina. Notaba las sonrisas contenidas de él, pero las atribuía a alguna broma interna entre madre e hijo. El primer gran cambio ocurrió cuando Julia, mi hermana, recibió su parte de la herencia al cumplir 30 años. Ella y su esposo, André, quien es comisario, compraron una casa en el condominio más exclusivo de la ciudad. Durante la fiesta de inauguración, noté cómo los ojos de Miguel y Elena seguían cada detalle de la lujosa decoración con un interés casi obsesivo. Tu hermana tuvo mucha suerte, comentó Elena esa noche, formando las palabras con los dedos con una precisión estudiada. Y debe ser maravilloso no tener que preocuparse por el dinero. Miguel tradujo el comentario para los demás invitados con una sonrisa, pero noté algo extraño en su tono de voz. Fue la primera vez que sentí ese escalofrío de incomodidad que más tarde aprendería a reconocer como intuición. Julia también lo notó. Mi hermana siempre había sido la observadora de la familia, no en vano se convirtió en una de las abogadas criminalistas más respetadas de la ciudad. Unos días después, me invitó a almorzar en su despacho. Marina, ¿no te parece extraño cómo Miguel cambió después de saber sobre tu herencia?, me preguntó mientras jugaba con su anillo de matrimonio,
un hábito que tenía cuando estaba preocupada. Ha empezado a hablar mucho sobre inversiones, planes futuros. Solo está siendo precavido, respondí, pero una semilla de duda ya había sido plantada. Los cambios se volvieron más evidentes tras esa conversación. Miguel empezó a sugerir que dejara mi trabajo en el museo. Y no necesitas estresarte con esas exposiciones interminables, amor. El sueldo ni siquiera es tan bueno. Por su parte, Elena comenzó a aparecer más seguido en nuestra casa, siempre con alguna sugerencia sobre cómo debería gastar mi futuro dinero. Una curadora talentosa como tú merece tener su propia galería, escribía en su tablet con esa sonrisa calculadora. Cuando se libere tu fondo, podemos buscar un local en el barrio más exclusivo. Miguel apoyaba cada sugerencia de su madre con un entusiasmo sospechoso. Piénsalo, amor, podría ser la dueña en lugar de una empleada. No tendrías que rendir cuentas a nadie. Lo que no se daban cuenta era que cada intento de alejarme del museo solo aumentaba mis sospechas. Ese lugar se había convertido en mi refugio tras la muerte de mis padres. Nunca abandonaría mi carrera solo porque estaba a punto de recibir una herencia. La gota que colmó el vaso llegó una lluviosa tarde de miércoles. Había regresado temprano del museo debido a una fuerte migraña. Normalmente avisaba cuando iba a llegar fuera de horario, pero ese día decidí dar una sorpresa. La verdadera sorpresa fue para mí. Encontré a Elena en mi despacho, inclinada sobre mi portátil. Sus dedos ágiles navegaban rápidamente por mis archivos personales, deteniéndose con especial interés en la carpeta de documentos bancarios. En la pantalla, pude ver brevemente una ventana abierta con correos intercambiados con la firma de abogados que administraba el fondo fiduciario de mis padres. Estaba tan concentrada que no escuchó mis pasos, una de las pocas desventajas de su condición que no había logrado convertir en manipulación. Cuando finalmente notó mi presencia, su susto fue genuino. El portátil casi se le cae del regazo. Elena se recuperó rápidamente. Los años de práctica en la disimulación eran evidentes en su postura. Sus dedos formaron elegantes señas en el aire. ¡Qué susto, querida! Estaba buscando las fotos de la boda para hacerte un álbum sorpresa. Pero sus manos temblaban levemente, y había algo en sus ojos, un destello de culpa mezclado con irritación por haber sido descubierta. Cerró apresuradamente todas las ventanas del navegador, pero no antes de que pudiera ver un último detalle, una búsqueda sobre cómo impugnar cláusulas de fondos fiduciarios. Las fotos de la boda están en otra carpeta, respondí con una sonrisa tan falsa como la suya. ¿Y quieres que te las muestre? Elena rechazó rápidamente, señalando que necesitaba ir a preparar la cena para Miguel. Observé cómo se marchaba apresurada, con su postura normalmente elegante algo perturbada. Esa noche, después de que se fue, pasé horas revisando mi portátil. Elena había sido meticulosa al borrar sus huellas, pero encontré pequeños detalles reveladores, búsquedas en el historial sobre interdicción judicial, transferencia de bienes entre cónyuges y impugnación de testamentos. Fue en ese momento que comprendí, no estaba paranoica. No eran meras coincidencias ni malentendidos. Era un plan cuidadosamente diseñado, y debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Entonces decidí seguir el consejo de Julia y perfeccionar aún más mi conocimiento de lengua de señas. Comencé a estudiar en secreto variaciones y dialectos no comunes, preparándome para entender hasta las conversaciones más privadas entre ellos. Lo que no esperaba era descubrir que ya había una cámara instalada en nuestra biblioteca, cortesía del esposo de Julia, quien compartía las sospechas de mi hermana. Fue a través de esa cámara que empecé a captar conversaciones que nunca debía haber presenciado. Elena y Miguel habían desarrollado una variante propia de señas, sutilmente diferente de la lengua estándar, que usaban cuando deseaban privacidad absoluta. Me tomó semanas descifrar todos sus códigos, pero cada momento de estudio valió la pena cuando finalmente entendí la magnitud de sus planes. No solo estaban interesados en mi herencia, planeaban manipularme para firmar documentos que darían a Miguel control total sobre mis bienes en cuanto cumpliera 30 años. Si me negaba, ya tenían un plan B, fabricar pruebas de infidelidad para asegurar un divorcio lo más lucrativo posible. Lo que ellos no sabían era que cada conversación, secreta, estaba siendo grabada, cada plan documentado cuidadosamente. Y mientras ellos tramaban mi ruina financiera, yo preparaba algo mucho más elaborado,
su completa destrucción social. El descubrimiento de la traición me transformó. Durante el día, seguía siendo la esposa dedicada y la nuera atenta. Por la noche, revisaba las grabaciones y documentaba cada conspiración, cada plan susurrado en señas que creían que no comprendía. Julia y André fueron fundamentales en la construcción de mi estrategia. Como comisario, André se aseguró de que todas las grabaciones fueran legalmente admisibles. Como abogada criminalista, Julia encontró vacíos legales que ni siquiera sabía que existían. Y no solo están planeando robarte, Marina, explicó Julia mientras desplegaba una serie de carpetas sobre su escritorio de caoba. Era tarde en la noche en su despacho, y el café ya frío delataba las horas que llevábamos investigando. Elena tiene un historial. Lo que encontramos es perturbador. André, que había estado en silencio hasta entonces, proyectó 3 fotos en la pantalla de la sala de reuniones. 3 mujeres, 3 historias, un mismo patrón devastador. Sandra Méndez, 45 años, señaló Julia hacia la primera foto, una mujer elegante frente a una joyería. Propietaria de Méndez Joyas, una de las más tradicionales de la ciudad. Tenía un hijo con discapacidad auditiva. Elena se acercó a ella en 2018, durante un evento benéfico. Miguel, como siempre, apareció como el hijo devoto que ayudaba en causas sociales. Julia deslizó un artículo de periódico sobre la mesa. El titular anunciaba el cierre repentino de Méndez Joyas en 2019. Sandra lo perdió todo. Elena y Miguel la convencieron de invertir los ahorros de toda su vida en un proyecto revolucionario de tecnología asistiva. El proyecto nunca existió. Y Carmen Oliveira, continuó André, señalando la segunda foto. Profesora universitaria jubilada. Viuda, con una nieta sorda. Elena se convirtió en su mejor amiga, en 2020. 6 meses después, Carmen casi perdió la casa que había tenido por 30 años. Miguel, como médico respetado, la convenció de hipotecar la propiedad para una inversión garantizada. La tercera foto mostraba a una médica de mediana edad con una bata blanca. Y Dra. Beatriz Almeida, suspiró Julia. Este caso fue el más sofisticado antes del tuyo. Cirujana plástica, como Miguel. La conocieron en un congreso médico en 2021. Elena fingió interés en abrir una clínica especializada en pacientes sordos. Beatriz no solo perdió sus ahorros, sino que también vio su reputación destruida cuando Miguel falsificó informes médicos en su nombre. Mi estómago se revolvía con cada detalle. ¿Cómo lograron salir impunes de todo esto? Manipulación psicológica impecable, explicó André. Elena utiliza su condición para despertar simpatía. Miguel aparece como el hijo abnegado que ha dedicado su vida a ayudar a su madre sorda. ¿Quién sospecharía de ellos? Las víctimas sienten tanta vergüenza que rara vez denuncian. Julia reveló entonces lo peor, y hay más. Encontramos indicios de al menos 5 casos adicionales en diferentes estados. Son metódicos, pacientes. Estudian a cada víctima durante meses antes de actuar. Contigo, dudó. ¿Conmigo? Contigo planearon algo mucho más grande. Los otros fraudes fueron puntuales. Pero tú, Julia giró su portátil hacia mí, mostrando una hoja de cálculo detallada que se había encontrado en la computadora de Miguel. Eres su gran final. Planificaron cada detalle durante los últimos 2 años. Tu fondo fiduciario es mayor que la suma de todos los otros golpes. La revelación me golpeó como una bofetada. No era la primera víctima, solo la más elaboradamente preparada. Una ola de náusea me invadió, seguida de algo más poderoso, una rabia fría y calculadora. ¿Dónde están esas mujeres ahora?, pregunté, con una firmeza en mi voz que me sorprendió a mí misma. Julia y André intercambiaron miradas significativas. Había algo más, algo que aún no me habían contado. Logramos localizar a todas, dijo Julia lentamente, revisando una carpeta que había mantenido separada de las demás. Y no solo tienen sus testimonios. André descubrió algo interesante en los registros médicos antiguos de Elena. ¿Qué tipo de registros?, pregunté, notando la tensión en el aire.
André negó con la cabeza. Y todavía estamos confirmando algunos detalles. Pero digamos que tu suegra guarda un secreto mucho más grande que sus estafas. Un secreto que ha mantenido por más de 15 años. ¿Y Miguel? Cuestioné, percibiendo que había más en esta historia. Y él podría ser tanto una víctima como un cómplice en esta parte específica, respondió Julia de forma enigmática. Y necesitamos más tiempo para confirmar todo. Pero si lo que encontramos es cierto, dejó la frase en el aire, con sus ojos brillando por una mezcla de indignación y triunfo contenido. Una sonrisa involuntaria se formó en mis labios. ¿Elena y Miguel querían un gran final? Lo tendrían, pero no de la forma que imaginaban. Fue entonces cuando tuve una idea. El cumpleaños número 60 de Elena estaba cerca, y ella llevaba tiempo insinuando que quería una gran fiesta. Decidí darle exactamente lo que deseaba, con algunos extras inesperados. Elena, quiero organizar tu fiesta de cumpleaños, le propuse un día, utilizando las señas con un entusiasmo cuidadosamente calculado. Mereces una celebración inolvidable. Sus ojos brillaron con esa codicia mal disimulada que ahora reconocía tan bien. Comenzó a planear una fiesta extravagante, invitando a toda la comunidad sorda local, personas que ella afirmaba eran sus amigos cercanos, pero que yo había descubierto que eran posibles futuros objetivos. Miguel, por supuesto, apoyó completamente la idea. Eres tan generosa, amor, decía, mientras en sus conversaciones secretas con su madre planeaba cómo esa sería la última fiesta que yo financiaría para ellos. Lo que no sabían era que había invitado a algunos asistentes adicionales, 3 de las antiguas víctimas que Julia había localizado, todas dispuestas a enfrentarlos. También había invitado discretamente a varios periodistas que investigaban una serie de estafas contra la comunidad sorda. ¿La cereza del pastel? Contraté a un equipo de intérpretes de lengua de señas altamente cualificados para facilitar la comunicación durante la fiesta. En realidad, serían testigos clave de todo lo que estaba a punto de suceder. Mientras Elena escogía el buffet más caro de la ciudad y Miguel insistía en un bar premium, yo preparaba mi propia sorpresa, un video que compilaba todas sus conversaciones, secretas, con subtítulos y una interpretación oficial en lengua de señas. ¿Estás segura de querer hacerlo públicamente?, me preguntó Julia una semana antes de la fiesta. Podríamos resolver todo legalmente, de forma más discreta. Y ellos no fueron discretos al planear mi destrucción, respondí, con mis dedos formando señas con una frialdad que había aprendido de Elena. ¿Por qué debería hacerlo yo? La noche antes de la fiesta, capté a Elena y Miguel en una de sus conversaciones conspirativas en la biblioteca. Observé a través del sistema de cámaras cómo celebraban anticipadamente su golpe perfecto. Mañana será épico, mamá, señaló Miguel, riendo. Que ella no tiene idea de lo que se avecina. Sonreí frente a la pantalla del ordenador. No, ellos no tenían idea de lo que realmente iba a suceder. El salón de fiestas estaba deslumbrante, exactamente como Elena lo había exigido. Candelabros de cristal, arreglos de flores exóticas, una decoración que seguramente costaría meses de mi salario. Observé con una mórbida satisfacción cómo ella se movía entre los invitados, su elegancia habitual amplificada por un vestido carísimo que necesitaba tener. Miguel también estaba radiante, desempeñando su papel de hijo abnegado a la perfección. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban, y él sonreía. Esa sonrisa que antes me derretía ahora me provocaba náuseas. Entre los invitados, noté a las 3 mujeres que Julia había contactado: Sandra, la empresaria que había perdido su joyería 5 años atrás; Carmen, la profesora jubilada que casi perdió su hogar; y Beatriz, la médica que había tenido que mudarse tras el escándalo que Elena y Miguel orquestaron. Todas tenían historias diferentes, pero compartían la misma determinación en sus miradas. Los periodistas se mezclaban discretamente entre los asistentes, sus identificaciones como equipo de filmación del evento, ocultando sus verdaderas intenciones. Los intérpretes de lengua de señas estaban estratégicamente distribuidos por el salón, listos para asegurarse de que ninguna palabra ni señal se perdiera. Después de la cena, llegó el momento de mi regalo especial. Una pantalla descendió suavemente mientras yo me posicionaba en el pequeño escenario. Elena, comencé,
usando señas y mi voz simultáneamente, siempre fuiste como una madre para mí. Hoy quiero devolverte todo el cariño que me has dado estos años. Sus ojos brillaron de codicia. Probablemente esperaba que anunciara algún regalo extraordinario. Miguel se acercó al escenario, con su sonrisa presuntuosa todavía en el rostro. En realidad, continué, he preparado un video muy especial. Una pequeña compilación de momentos familiares. El brillo en los ojos de Elena se desvaneció cuando la primera escena comenzó, ella y Miguel en la biblioteca, detallando cómo planeaban manipularme. El audio cristalino captaba cada risa despectiva de Miguel, mientras los subtítulos traducían perfectamente las maliciosas señas de Elena. El salón quedó en silencio absoluto. Podía sentir cómo la tensión aumentaba con cada palabra proyectada en la pantalla. «Esa chica es tan ingenua», decían las manos de Elena en el video. «No puedo esperar a que nos deshagamos de ella». El horror se reflejó en sus rostros al darse cuenta de que había más, mucho más. Cada conversación cruel, cada plan malicioso, cada momento de burla estaba ahí, expuesto para todos. Miguel intentó interrumpir, «Amor, esto es un malentendido». «Malentendido», señalé y hablé, con una voz cortante. «¿Como aquella vez que planeaste falsificar pruebas de infidelidad si no firmaba los documentos? ¿O cuando Elena sugirió incapacitarme si me resistía?» Fue entonces cuando Sandra se levantó. «Como hicieron conmigo», señaló, su voz temblando de rabia. Carmen y Beatriz se unieron, cada una contando su historia de traición y manipulación. El rostro de Elena perdió todo color al reconocer a sus antiguas víctimas. Miguel intentó correr hacia la salida, pero André, que estaba discretamente cerca de la puerta, lo detuvo. «Ah, y hay una sorpresa más», anuncié, haciendo un gesto para que Julia se acercara. «Mientras ustedes planeaban robarme, yo también estaba planeando algo». «Julia, ¿quieres hacer los honores?» Mi hermana subió al escenario con una carpeta en las manos. «Miguel y Elena Santos están siendo formalmente acusados de fraude, extorsión y conspiración». Elena, siempre tan elegante y controlada, comenzó a hacer señas frenéticas, con las manos temblando tanto que incluso los intérpretes tuvieron dificultades para seguirle el ritmo. «Que ella está mintiendo», empezaron a señalar sus dedos, pero en su desesperación, su voz se alzó, estridente y clara: «Mentira. Mi hijo y yo somos las víctimas aquí». Todo el salón quedó en silencio. El sonido de los cubiertos cayendo resonó en la quietud sepulcral que siguió. Elena se cubrió la boca con las manos, el horror dibujado en su rostro al darse cuenta de lo que acababa de hacer. «Mamá», la voz de Miguel era apenas un susurro. Tú puedes hablar». Me acerqué al micrófono, sosteniendo el sobre amarillento que Julia me había entregado. «Y sí, Miguel, puede», respondí con calma. «Y ha podido durante 15 años. Aquí tengo los registros médicos que tu madre ocultó todo este tiempo». En 2008, recibió el alta completa tras su tratamiento de las cuerdas vocales. «No es lo que piensan», gritó Elena de nuevo, esta vez sin intentar disimular. Su voz, aunque ligeramente áspera por el desuso, era fuerte y clara. «Miguel, hijo, déjame explicarte». Los miembros de la comunidad sorda presente se levantaron en protesta. Años de solidaridad, de apoyo emocional y financiero, todo basado en una mentira cruel. «Me hiciste creer», Miguel tambaleó, apoyándose en una mesa. «Me hiciste ser tu intérprete desde niño. Me hiciste sentir culpable cada vez que quería salir con mis amigos porque te necesitaba. Y era más fácil así», explotó Elena, con su voz ahora cargada de amargura. «Las personas confían más, se abren más cuando creen que eres vulnerable. Al principio era real, pero después vi el poder que el silencio me daba». Sandra, una de las antiguas víctimas, dio un paso al frente. «Usaste tu supuesta condición para ganarte mi confianza. Me hiciste creer que entendías mi lucha con mi hijo». «Y tú», Elena se giró hacia Miguel, con su voz ahora fría y calculadora. «Y nunca te quejaste de los beneficios, ¿verdad? Los regalos caros, los viajes, todo el dinero que conseguimos. Sabías que era más fácil obtener ayuda cuando tu pobre madre muda la necesitaba». Miguel se quedó pálido. «¿De qué estás hablando?».
Yo nunca. Oh, no seas hipócrita. Elena soltó una risa que heló la sangre de todos los presentes. Puede que no supieras lo de mi voz, pero sabías perfectamente que manipulaba a las personas. Y adorabas los resultados. Miguel retrocedió como si le hubieran abofeteado. ¿Estás diciendo que me usaste? ¿Que me hiciste sentir responsable de ti toda mi vida, por dinero? Y no seas ingenuo, continuó Elena, con su voz volviéndose más fuerte con cada palabra, como si años de silencio obligado por fin encontraran una vía de escape. ¿Crees que habríamos conseguido todo lo que tenemos siendo honestos? ¿Ese apartamento en Leblon? ¿Tu consultorio? ¿Las vacaciones? Basta, gritó Miguel, con lágrimas corriendo por su rostro. Era un niño. Dediqué toda mi vida a ti, dejé relaciones, oportunidades de trabajo en el extranjero. ¿Y viviste muy bien con eso? No, respondió Elena, su rostro torcido en una sonrisa cruel. Nunca te quejaste cuando la gente abría sus carteras por lástima al pobre médico dedicado a su madre discapacitada. La doctora Beatriz, otra de las víctimas, se levantó. ¿Así fue como me convenciste de invertir en la clínica? ¿Usando a tu propio hijo como carnada? ¿Y cómo puede una profesional tan brillante ser tan idiota? Rió Elena, ahora completamente fuera de control. Todos ustedes. Tan preocupados por parecer políticamente correctos, tan desesperados por mostrar lo bondadosos que son con los menos favorecidos. Fue demasiado fácil. Los invitados observaban horrorizados mientras años de manipulación salían a la luz. Algunos lloraban, otros grababan con sus teléfonos, y muchos gritaban indignados. Los intérpretes de lengua de señas habían dejado de traducir, demasiado impactados para continuar. ¿Y tú, Marina? Elena se giró hacia mí, con los ojos chispeando de odio. Tú ibas a ser nuestro gran final. La huérfana rica y solitaria, tan desesperada por una familia que aceptaría cualquier migaja de afecto. Guardias, señaló discretamente André. 2 policías de paisano, estratégicamente posicionados, se acercaron. Señora Elena Santos, anunció uno de ellos, queda detenida por fraude, extorsión y conspiración. No pueden arrestarme, gritó ella mientras intentaba resistirse. Miguel. Dijo, di algo. Pero Miguel ya se había alejado. Su rostro, antes devastado, ahora mostraba solo desprecio. Yo ya no tengo madre, dijo simplemente, dándose la vuelta y saliendo del salón. Elena fue sacada del salón mientras gritaba, su voz resonando, no entienden. Hice todo esto por nosotros. Miguel. No me abandones como lo hizo tu padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mención al padre de Miguel provocó una última revelación devastadora. ¿Qué dijiste sobre mi padre? Miguel se giró lentamente, su rostro pálido como la muerte. Y siempre dijiste que murió en un accidente. Elena, aún contenida por los policías, soltó una risa amarga. Tu padre no murió, idiota. Descubrió mis pequeños proyectos y amenazó con denunciarme. Así que lo convencí de que nos había abandonado. Fue tan fácil hacer que lo odiaras. Miguel se tambaleó, necesitando el apoyo de 2 invitados. Años de resentimiento contra un padre supuestamente ausente se desmoronaron en cuestión de segundos. ¿Dónde está? Su voz era apenas un susurro. Julia se acercó con otro sobre. Ya localizamos a tu padre, Miguel. Está vivo, viviendo en Portugal. Nunca dejó de buscarte, pero Elena falsificó documentos diciendo que se habían mudado a Estados Unidos. En los días que siguieron, la historia explotó en los medios. La gran farsa del silencio, como lo llamaron los titulares, expuso un esquema que se extendió por más de una década. Otras víctimas comenzaron a aparecer, no solo 3 o 5, sino 15 casos confirmados de fraude. Elena fue condenada a 12 años de prisión por múltiples cargos de estafa, falsificación de documentos y asociación ilícita. Su actuación como muda había sido tan convincente que incluso sus abogados insistieron inicialmente en contar con un intérprete de lengua de señas en las audiencias. Miguel, devastado por la manipulación de su madre, decidió colaborar con la justicia. A cambio de una reducción de condena,
proporcionó detalles de todos los fraudes que conocía. Fue sentenciado a 3 años en régimen semiabierto y a la devolución de todos los bienes obtenidos ilegalmente. El reencuentro con su padre, Ricardo, fue transmitido en vivo por un programa de televisión. Un hombre de cabello gris, con los mismos ojos amables de Miguel, lloró al abrazar a su hijo tras 15 años. Nunca dejé de amarte, fueron sus primeras palabras. Las víctimas iniciaron un proceso de recuperación judicial de los bienes perdidos. Sandra reabrió su joyería, Carmen logró conservar su hogar, y la doctora Beatriz recuperó su reputación. Se creó un fondo de apoyo para ayudar a otras víctimas de estafas similares. ¿Y yo? La herencia permaneció intacta, protegida gracias a la investigación anticipada. Continúo trabajando en el museo, pero ahora coordino un proyecto especial, una exposición sobre el arte del silencio, no como una herramienta de manipulación, sino como una forma legítima y poderosa de expresión. Julia bromea diciendo que debería escribir un libro. La gente necesita conocer esta historia, insiste. Tal vez algún día lo haga. Por ahora, me conformo con saber que ayudé a desmontar una farsa que duró 15 años con una sola verdad. Dicen que el silencio es oro. Pero a veces, es la voz que guardamos durante tanto tiempo la que se convierte en nuestra arma más poderosa. Gracias por escuchar la historia hasta aquí. Ahora, me encantaría saber qué piensas. Deja tu comentario abajo, comparte tus impresiones y opiniones. Suscríbete al canal y dale like al video para conocer las próximas historias.